Como continuación de la clase previa, vamos a ver algunas colagenopatías, lupus y síndrome de Sjögren, los cuales pueden presentar, cuando tienen manifestaciones articulares, se presentan como poliartritis. Si bien la etiología del lupus es desconocida, se ha visto que hay múltiples factores que pueden estar influenciando. Entre ellos tenemos los factores genéticos, donde se ha visto una gran asociación con el HLA-DR2, DR3. Tenemos los factores hormonales. El franco predominio sobre las mujeres ha demostrado que tiene una gran importancia las hormonas femeninas, y entre ellos hay una gran implicancia sobre los estrógenos. A su vez también se plantean factores ambientales relacionados con el lupus, como pueden ser la radiación ultravioleta, algunos fármacos que podrían asociarse, o también algunos cuadros virales que podrían preceder al inicio del lupus o a sus brotes. Todos estos factores llevan al desarrollo de inmunocomplejos y anticuerpos, a la activación de células y la liberación de citoquinas que van a producir daños en los diferentes órganos, lo cual vamos a ver a continuación. Las manifestaciones inespecíficas pueden ser la astenia, la cual se presenta en el 80 al 100% de los pacientes, fiebre, pérdida de peso, anorexia. Son muy frecuentes en los pacientes y muchas veces se deben a la liberación de citoquinas. Sin embargo, en algunas ocasiones también pueden ser como síntomas de algún compromiso de órgano cuya insuficiencia genera estos síntomas, como son la insuficiencia renal, cardíaca, la anemia. Siempre que los pacientes presenten fiebre, es importante destacar que debemos descartar que esta no sea producida por un cuadro infeccioso, ya que estos pacientes están inmunosuprimidos y también pueden estar recibiendo un tratamiento inmunosupresor. Dentro de las manifestaciones pulmonares, las pleuritis con o sin derrame pleural son la manifestación respiratoria más frecuente. Pueden presentarse como primera manifestación de la enfermedad, aparecer durante su evolución o formar parte de un cuadro de policerositis que, como vamos a ver más adelante, forman parte de los criterios diagnósticos de la enfermedad. El derrame pleural puede ser como una complicación de alguna enfermedad asociada como insuficiencia cardíaca o un síndrome nefrótico, pero el derrame pleural lúpico se comporta como un exudado, en el cual aparece un aumento de las proteínas, un aumento de la LDH. Generalmente la glucosa suele ser baja, podemos encontrar ANA positivos en el líquido pleural y también la presencia de células LED. También podemos observar la enfermedad intersticial pulmonar de evolución crónica. Se ve en pacientes que generalmente tienen un lupus de inicio tardío, y como dos manifestaciones más infrecuentes pero con una muy alta mortalidad son la neumonitis lúpica aguda y la hemorragia alveolar. Ambas pueden manifestarse con fiebre, tos, con expectoración hemoptoica e infiltrados pulmonares. Es muy importante descartar en estos pacientes un cuadro infeccioso. Dentro de las manifestaciones hematológicas, la linfopenia y la leucopenia son los hallazgos hematológicos más frecuentes. Incluso la linfopenia se la suele asociar con actividad del lupus. La leucopenia muchas veces ha sido asociada a algunos medicamentos que se utilizan en el tratamiento del lupus, como son la ciclofosfamida o la azatioprina. También puede producirse por mecanismos inmunes, disfunción de la médula ósea o un hiperesplenismo. La anemia en el lupus puede ser multifactorial. Pueden aparecer muchas
diferentes tipos de anemia, como son por enfermedades crónicas, en pacientes que tengan insuficiencia renal, algunos medicamentos, en los casos de infección, en pacientes que tienen hiperesplenismo y en menor medida en pacientes con aplasia. Hay una anemia que nos habla de actividad del lupus y es la anemia hemolítica autoinmune, que se puede producir hasta en el 10% de los casos. Son pacientes que se van a presentar con un síndrome anémico, dolor abdominal, ictericia y coluria, con otros hallazgos en el laboratorio que más adelante los vamos a ver. La trombocitopenia se va a presentar hasta en el 20% de los pacientes. La púrpura trombocitopénica autoinmune incluso puede ser la forma de inicio o de manifestación inicial de la enfermedad. Sin embargo, también podemos tener otras causas como la púrpura trombótica trombocitopénica, la cual tiene una alta mortalidad. Los pacientes que tienen anemia hemolítica autoinmune más trombocitopenia se lo denomina síndrome de Evans. Algunos pacientes pueden tener adenopatías múltiples que no son muy significativas y algunos pacientes con lupus puede verse asociado la esplenomegalia a las manifestaciones hematológicas. La clasificación de la nefropatía lúpica del año 2003 describe 6 clases basados en microscopía óptica e inmunofluorescencia. En algunos casos incluso también se recomienda el uso de microscopía electrónica. Es importante recordar que las lesiones renales en la nefropatía lúpica pueden no ser estáticas y presentar una transición entre una clase a la otra, de forma espontánea o incluso después del tratamiento. En esta diapositiva y en la siguiente observamos las 6 clases de nefropatía lúpica. Para llegar al diagnóstico del lupus es importante hacer un interrogatorio completo con un examen físico exhaustivo, en donde vamos a tratar de identificar todas las manifestaciones que ya nombramos anteriormente. Muchas veces, por supuesto que desde este interrogatorio, este examen físico nos va a ir orientando al diagnóstico y con él nos vamos a apoyar en las pruebas de laboratorio que vamos a pedir. Dentro de las pruebas de laboratorio a pedir es importante contar con un hemograma por un hematólogo. Ya dijimos que pueden manifestarse con distintas citopenias, anemias de diferentes causas. Podemos encontrar una leucopenia asociada a una linfopenia o una trombocitopenia. Es importante ver el frotis que tiene ese hemograma por hematólogo, ya que por ejemplo nos puede dar algunos datos que podemos encontrar en las anemias hemolíticas. En estos pacientes es importante conocer la función renal, ya que podemos estar frente a alguna manifestación renal, aunque no siempre la nefropatía lúpica va a presentarse con una función renal alterada. Es importante conocer las enzimas hepáticas, sobre todo más allá de alguna manifestación, sino también por el tratamiento que se le va a realizar al paciente. Es importante solicitar la bilirrubina, ya que vemos que esta puede encontrarse alterada en las anemias hemolíticas autoinmunes, principalmente a un predominio indirecto. Hay que solicitarle al paciente una orina completa para poder ver el sedimento, ver la presencia de leucocituria, de hematuria o de los cilindros que nos puedan estar hablando de alguna nefropatía lúpica. Si estamos sospechando de la nefropatía lúpica, es importante pedir la proteinuria de 24 horas y el clearance medido de creatinina
si tenemos algún fallo renal. Con respecto a los reactantes de fase aguda, eritro y PCR, es importante destacar que la eritrosedimentación suele estar elevada y permanecer incluso elevada en aquellos pacientes lúpicos. Sin embargo, la proteína C reactiva generalmente es baja en los pacientes lúpicos, a excepción en aquellos que tienen policerositis. Por lo tanto, muchas veces la PCR nos es útil para diferenciar actividad de la enfermedad frente a infecciones bacterianas, ya que la PCR suele estar elevada en las infecciones y no en la actividad lúpica. Sin embargo, es importante recordar que cualquier tipo de infección podría precipitar algún brote. Cuando hablamos del inmunológico que le vamos a pedir a nuestro paciente, es necesario que pidamos los anticuerpos anti-DNA. Estos son altamente específicos del lupus y están presentes en el 70% de los pacientes. Los ANA están presentes en el 95% de los pacientes con lupus, pero no son específicos, ya que podrían aparecer en otras situaciones. El factor reumatoideo, el complemento, el cual va a estar disminuido frente a la actividad lúpica, y los anticuerpos anti-SM, que son muy específicos aunque poco sensibles de la enfermedad. Otros estudios que podemos pedir son el test de Coombs y la aptoglobina cuando estemos sospechando de una anemia hemolítica, y evaluar los estudios por imágenes, ya sean tomografías de tórax, abdomen, cerebro, resonancia o cualquier estudio por imagen que sea necesario, pero según la manifestación que vaya a presentar el paciente. Recientemente un grupo de expertos en lupus propusieron nuevos criterios para la clasificación del lupus, dividiéndolos a los mismos en criterios clínicos y criterios inmunológicos o de laboratorios. Para incluir a un paciente ser clasificado como que tiene lupus, debe cumplir con por lo menos algún criterio clínico y un criterio de laboratorio. Esto hace una diferencia con respecto a los criterios anteriores, que no exigen que sea uno clínico y sea uno de laboratorio. Estos nuevos criterios, con respecto a los que propone el Colegio Americano de Reumatología, tienen mayor sensibilidad, de un 94 a un 97%, aunque la especificidad es similar. Vamos a realizar una breve mención del tratamiento de la nefropatía lúpica. Si bien los esquemas de tratamiento van a variar según el tipo histológico que se observe en la biopsia, se ha visto que en la glomerulonefritis lúpica membrano-proliferativa difusa, la combinación de glucocorticoides con inmunosupresores ha mejorado la sobrevida de los pacientes y ha disminuido la evolución hacia una insuficiencia renal terminal. El tratamiento va a constar de dos fases, una fase de inducción a la remisión y otra fase de mantenimiento de la remisión. La terapia de inducción a la remisión debe hacerse con pulsos de glucocorticoides asociados a los ciclofosfamida endovenoso. Este régimen va a durar entre 3 a 6 meses, dependiendo de si se utilizan normas americanas o europeas. Mientras que la terapia de mantenimiento de la remisión debe hacerse con azatioprina o con micofenolato y debe tener una duración de por lo menos 2 años. Es importante conocer que al menos un tercio de los pacientes pueden tener recaídas de su patología renal aunque hayan alcanzado la remisión.
Estas recaídas deben tratarse nuevamente con un régimen de inducción. Y en aquellos pacientes que sean refractarios al tratamiento se plantea utilizar agentes biológicos como rituximab. Los anticuerpos antifosfolipídicos son producidos por las células B. Estos tienen la capacidad de unirse a las beta-2 glicoproteína 1 que se encuentra en los fosfolípidos de las células endoteliales. Una vez que se genera esta unión, se produce una serie de efectos como son activación de células inflamatorias y de células endoteliales con mayor actividad del complemento, de la S-lectina, mayor actividad del factor tisular. Se produce una promoción de la coagulación con una disminución de la actividad de la proteína C, disminución de la fibrinólisis y a su vez interfieren con los trofoblastos y las células deciduales. Todos estos fenómenos llevan a que se produzcan inflamación, fenómenos de trombosis arteriales o venosas y las complicaciones del embarazo, que es lo que manifiesta la clínica del síndrome antifosfolipídico. Varios son los anticuerpos que están implicados en el síndrome antifosfolipídico, sin embargo, dos son los que tradicionalmente se los emplean para el diagnóstico clínico. A estos se los denominan anticuerpos anticardiolipinas y anticoagulante lúpico. Estos están incluidos en el amplio término de los anticuerpos antifosfolipídicos. También contamos con un autoanticuerpo dirigido contra una proteína que está unida a los fosfolípidos y es el denominado beta-2 glicoproteína 1. También se utiliza la prueba de la BRL, sin embargo esta es una prueba serológica para el diagnóstico de sífilis, pero ¿qué pasa? Está dirigida contra una mezcla de lecitina, colesterol y cardiolipinas, ¿sí? Entonces, una reacción falsamente positiva se ha observado en un 15% de los pacientes. Si bien su presencia no favorece los estados trombofílicos, nos da una alerta o una indicación para solicitar lo que son los anticuerpos antifosfolipídicos, anticardiolipina, anticoagulante lúpico y la beta-2 glicoproteína. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son las trombosis vasculares, ya sean arteriales o venosas, que pueden producirse en cualquier territorio anatómico, especialmente las trombosis venosas profundas en miembros inferiores y los accidentes cerebrovasculares trombóticos arteriales en los adultos jóvenes. Las trombosis venosas superficiales no se consideran un criterio clínico. Las complicaciones obstétricas, ya sea abortos, muertes fetales inexplicables o partos prematuros, también son parte de los criterios diagnósticos clínicos. Sin embargo, las otras manifestaciones pueden presentarse en cualquiera de los diversos aparatos o sistemas y son las que pueden leer a continuación. La etiología del síndrome de Sjögren, al igual que en otras enfermedades autoinmunes sistémicas, es desconocida. Sin embargo, se postula que existen diferentes etapas en las cuales hay una autoinmunidad que se dispara frente a diferentes factores ambientales que se postula que esos factores ambientales principalmente podrían ser infecciones virales y que actúan en pacientes que son susceptiblemente genéticos. Por lo tanto, se cree que esta infección transitoria o persistente de las células epiteliales por un virus
lleva a la expresión de neoantígenos y al incremento en los índices de apoptosis. Esto produce una acumulación de linfocitos T a nivel de las glándulas exócrinas y una hiperreactividad de los linfocitos B. Como dijimos, se conocen ciertas predisposiciones genéticas y se ha asociado con los alelos del complejo mayor de histocompatibilidad, principalmente con el HLA B8 y DR3, entre otros. Dentro de las manifestaciones extraglandulares, estos pacientes pueden referir astenia, fiebre, pérdida de peso. Otro síntoma muy frecuente que podemos encontrar son las artralgias o las artritis, presentes en un alto porcentaje de estos pacientes. Estas generalmente son simétricas, intermitentes, afectan a las manos, a las rodillas y se caracterizan por ser una poliartritis no erosiva y no deformante, lo cual la diferencia de la artritis reumatoidea. Otras manifestaciones que pueden presentar nuestros pacientes pueden ser a nivel de la piel, presentando síndromes de Raynaud, telangiectasias, ulceraciones digitales, pueden presentar lesiones purpúricas palpables, estas provocadas por vasculitis de pequeños vasos. A nivel pulmonar, estos pacientes pueden presentar una nefritis intersticial difusa. A nivel renal pueden presentarse como una nefritis intersticial. A nivel neurológico pueden presentar neuropatías periféricas sensitivas o sensitivas motoras, también producidas por su asociación con vasculitis de pequeños vasos. No menos importante, y tampoco debemos dejar de recordar la asociación que tienen estos pacientes con linfomas y el poder desarrollar linfomas en el curso de su enfermedad. Para realizar el diagnóstico es fundamental hacer una historia clínica, en donde debemos ahondar en un interrogatorio muy importante sobre los principales síntomas de esta enfermedad.